Bueno, pues primero que nada, como siempre, agradecer a mi compañera Rosa Estela por acompañarnos en nuestro curso sobre patrimonio cultural, abordajes, búsquedas y controversias, que ya a lo largo de las distintas sesiones nos hemos ido conociendo no solamente en temas de los distintos retos que enfrentan las diferentes expresiones ligadas hacia el patrimonio, sino también las distintas formas en las cuales las instituciones, los distintos órganos de gobierno, así como los colectivos, los portadores de la sociedad, hacen frente a estos retos. Como lo habrán de recordar, en nuestras sesiones anteriores ya hemos pasado un poco en la discusión sobre los centros históricos, sobre también las zonas arqueológicas, y especialmente el día de hoy pues vamos a hablar acerca de los distintos retos que se establecen en la restauración de monumentos. De tal manera que, como lo hemos venido haciendo, vamos a iniciar con una serie de abordajes, apuntes a manera de introducción, y posteriormente tendremos el gusto de tener a maravillosos invitados que me voy a dar la oportunidad de presentarlos para que vean nada más el gran lujo que tenemos el día de hoy. Pues bueno, el día de hoy tenemos a Manuel Villarruel, arquitecto y director del Centro INAH Puebla, con nosotros. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Así también a la restauradora Paula García Reyes, adscrita al Centro INAH Querétaro. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y en un momento más se articula con nosotros para este conversatorio la restauradora Marina Straulino. Entonces, muy bien, me voy a permitirme compartirles la pantalla para ir siguiendo un poco esta conversación en un sentido introductorio. Muy bien, bueno, pues ahora nos toca hablar acerca de los monumentos históricos y la manera en la cual ellos representan distintos dilemas, pero también forman parte del espíritu del tiempo. Lo que vamos a ver en nuestro país es que estos monumentos no solamente tienen formas que expresan edificaciones en términos de usos materiales, proyecciones arquitectónicas, una utilización del espacio, sino también vamos a ubicarlos en términos de disposiciones o expresiones que están articulados con necesidades que en su momento fueron políticas, religiosas y culturales. Desde ahí que esta monumentalidad no solamente nos habla de determinadas etapas en las edades históricas de una sociedad, sino también nos habla de un conjunto de intencionalidades por las cuales fueron no solamente proyectados, sino también desarrollados, así como también gestionados. Esto me parece que es interesante porque con ello le adherimos una capacidad viva, dinámica y sobre todo pertinente hacia los distintos momentos en el tiempo. Y al igual que lo hemos visto cuando discutíamos el tema de los centros históricos, así como los distintos retos en el sentido arqueológico, no solamente los monumentos nos representan el pasado, un pasado atrasado que se queda como parte de los distintos lastres de la tradición o de la memoria, sino también nos muestran estas arrugas en términos de los hitos de la sociedad, conformando elementos identitarios que además devienen en una formación social que además articula y sobre todo estructura el espacio edificado. Entonces, desde ahí vamos a hablar que en nuestro país, pues dichos monumentos, como bien lo señalan varios de los documentos que ha generado el Instituto Nacional de Antropología e Historia, obviamente con el fin de establecer procesos, acciones, lineamientos para la conservación de estos monumentos, pues ellos están
situados alrededor del siglo XVI y el siglo XIX. De tal manera que vamos a ubicar en este periodo, un gran y largo periodo histórico de nuestro país, pues un conjunto diferenciado de formas constructivas, de utilización de materiales, de formas de emplazamientos en términos de un espacio, obviamente la utilización de cierto tipo de dimensiones, resistencias y funcionalidades. De tal manera que no solamente estamos observando monumentos que reflejan una función en términos contextuales, sino también una estructura en términos de su articulación con el resto de los monumentos. Es interesante que cuando vamos viendo a los monumentos no solamente como unidades, sino también como conjuntos, vamos comprendiendo la articulación y sobre todo su devenir en términos del posicionamiento en los contextos del espacio que hoy en día llamamos el espacio público. En nuestro país, en este espíritu del tiempo, de estos distintos siglos donde emergen estos monumentos, pues vamos a ubicarlos en términos de sus distintas funciones que les dieron origen. Y todo mundo tenemos como muy claro su función en el ámbito de lo religioso o dentro del mundo de lo sagrado, así como también sus funciones en el mundo de lo político para la administración pública y específicamente los sistemas normativos y formas de gobernanza, y también hacia este tipo de monumentos relacionados con actividades relativas a el mundo del intercambio comercial. Desde ahí que entonces vamos a ubicarlos no solamente como elementos fraccionados, sino como elementos que están interconectados. Esto me parece muy interesante porque entonces desde ahí no solamente estamos viendo el elemento, sino estamos también observando las formas de estructuración de esos elementos para significar un espacio. Esta idea anterior de su carácter del dinamismo, pues lo vemos directamente o en patente con estos conjuntos de yuxtaposiciones simbólicas que encuentran expresiones en elementos tan básicos y sobre todo tan perceptibles como la utilización de materiales. Desde ahí vamos viendo cómo cierto tipo de pigmentos, cierto tipo de materias en el ámbito de desarrollos constructivos, cierto tipo de tecnologías para lograr mayor carga, mayor resistencia, mayor altura, nos hablan de cómo estos monumentos se van moviendo en un espíritu que los hace dinámicos. Como lo podemos observar hoy en día, la yuxtaposición, que me parece que es un concepto interesante en relación de materiales, vamos viendo cómo se va articulando como un collage, que no solamente nos manifiesta distintos materiales en el mundo del objeto, sino también distintas intenciones. Y eso me parece que es bien importante señalarlo. Todo monumento siempre está representado por un conjunto de intencionalidades en cuanto a su manejo. Y estos manejos además van desde acciones que procuran su conservación, su salvaguarda, hasta también acciones que procuran su gestión en términos, por ejemplo, de procesos religiosos, de procesos educativos y de procesos de participación del mundo de lo social. Desde ahí que entonces vamos viendo que los monumentos sirven como un elemento que convoca a los distintos seres humanos en materia de su diversidad cultural. Y estos seres humanos no solamente se remiten a la monumentalidad como el objeto, sino también al monumento como un sujeto que representa elementos vinculados al mundo de los símbolos, al mundo de los significados, al mundo donde un espacio edificado genera un lenguaje en el sentido de un significado hacia la identidad.
En relación con ello, pues es obvio que podemos ubicar perfectamente que los monumentos al interior de sus sistemas constructivos, pues van sufriendo a lo largo del tiempo distintos tipos de deterioros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de monumentos que en lo general son centenarios y que a partir de ahí vamos viendo que van transformando sus formas en las cuales van alterándose y van modificándose sus formas constructivas. Como lo podemos imaginar, estos monumentos que se generan entre los siglos XVI y siglos XIX, pues respondían a cualidades sociales muy particulares, donde, por ejemplo, los volúmenes en términos de densidad de población, los distintos servicios en el orden del espacio público eran totalmente menores en un sentido de volumen e intensidad, o esto que le llamamos capacidades de carga. Vamos viendo que estos monumentos se van quedando como testigos que van aferrándose a la memoria de las ciudades. Y específicamente hablo en el sentido de las ciudades porque es ahí donde es el lugar donde más presión existe acerca de ellos. Vemos, por ejemplo, la apertura de calles, de avenidas, con una situación donde el tráfico, el tránsito, el volumen de justo estas vibraciones que van alterando sus contextos y sus estructuras, pues van formando parte de estos retos a los cuales tiene que entenderse su posible conservación. De ahí que tenemos también otro tipo de fenómenos articulados, y eso ya lo hemos comenzado a apuntar en relación con el turismo, por ejemplo, y los visitantes que día a día, año con año y mes con mes viajan a visitar gran parte de estos monumentos, así como también vamos viendo que existen distintas alteraciones más complejas que los factores humanos y todas ellas están organizadas y orientadas hacia fenómenos no humanos. Y a ello me remito con los eventos, por ejemplo, climáticos, representados especialmente por el agua, por la humedad, que terminan siendo enemigos que alteran la función y sobre todo la estructura y la composición de distintos elementos tan minuciosos y minúsculos como por ejemplo los pigmentos. O también cuando comenzamos a ver cierto tipo de fenómenos naturales mucho más estructurantes y catastróficos. Especialmente me viene a la mente el tema de los fenómenos atmosféricos ligados, por ejemplo, con el tema de los truenos, ¿no? Como aquella catástrofe acontecida en Santa María Acapulco, en San Luis Potosí, donde al momento de caer un rayo en el artesón de madera, o sea, en la techumbre de madera del templo de Santa María Acapulco, se inicia todo un incendio, el cual deviene con la pérdida del artesón y sobre todo con el debilitamiento de la estructura de las paredes. Sin embargo, parecería que en términos generales, ni los factores humanos, ni de pronto estos otros factores acondicionados hacia eventos de capacidad humana son adversarios a retos más complicados que tiene la naturaleza, y especialmente me refiero a los que tienen una magnitud destructiva, como los sismos. En nuestro país y obviamente en gran parte del mundo, los sismos han representado los momentos más complejos en términos de los monumentos, su conservación y su posible salvaguarda. Para el 2017, por ejemplo, y no nos vamos nada lejos, de hecho, tenemos justo todavía ese reto enfrente de nosotros, el terremoto que sacudió toda la parte del Pacífico e incluyéndose
lugares y contextos del centro de nuestro país, pues justo vino a transformar ya no solamente la política ligada hacia la conservación de los monumentos y la restauración de ellos, sino también tuvo que advertir la gran fragilidad que existe en términos institucionales para lograr dar una razón global de los distintos, los centenares de monumentos que fueron lastimados a causa de este sismo. En términos generales, los sismos hemos visto que no solamente forman parte de estos procesos de destrucción, sino también de un proceso de reconstitución de la memoria. Es interesante cómo en los procesos de restauración contemporáneos, específicamente en el 2017, su posible resurrección de estos monumentos se dio a partir ya no solamente de una gestión en términos institucional por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino por la suma de voluntades. La suma de voluntades donde en distintos contextos, especialmente en aquellos vinculados con el estado de Oaxaca, existieron procesos comunitarios de sumarse a este tipo de acciones, ya no solamente para la restauración del monumento, sino también la restauración de la memoria, de la identidad y sobre todo del patrimonio de una comunidad entera. Entonces, desde ahí vamos viendo también que dentro de estos retos, como siempre lo hemos apuntalado, hay búsquedas para hacer frente a estas contingencias y sobre todo a estas posibilidades que frente a la debacle, siempre la crisis establece distintos tipos de estrategias creativas para que el patrimonio no solamente se vuelva a mantener en pie, sino también actualice los elementos que conforman su significado. Es interesante que a lo largo y ancho de nuestro país, pues bueno, existen distintas intervenciones humanas, y así les llamamos a aquellas que están dirigidas por los seres humanos, que llámense gestores institucionales por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como sus especialistas. Por otro lado, también hay aquellas que justo desarrollan este tipo de procesos y proyectos en términos de la conservación de la esencia, de la forma, de la memoria, de los materiales y sobre todo en esa búsqueda de transparencia del significado. Es interesante que vamos observando cómo este tipo de proyectos de restauración, pues justo dependen de un dictamen técnico especializado. ¿A qué nos referimos con ello? A una visión especializada de alguien que estudia ya no solamente el elemento de lo material del objetivo, sino el objeto como sistema. El objeto como un sistema constructivo, como un sistema de significados, como un sistema que requiere no solamente de la articulación de la unidad, sino más bien del conjunto, y especialmente en nuestro país, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un papel preponderante y central en materia de estos especialistas. Como ustedes lo pueden observar, y dada la condición de historia colonial en nuestro país, pues múltiples, una gran cantidad de monumentos históricos son de carácter religioso. Y en ellos obviamente los ubicamos en términos de espacios cerrados. Y ahí observamos, por ejemplo, capillas, templos, catedrales, adoratorios, una gran cantidad de espacios que consideramos cerrados en el sentido que tiene una disposición en términos temporales hacia el público, así como tiene en específico la Iglesia Católica como los sujetos que establecen el resguardo de dicho monumento, y que a partir de ahí también hay una historia de vigencia, puesto que todos ellos, o gran parte de ellos, sigue teniendo una función. Y es interesante porque entonces vemos que aquel patrimonio que funciona, que se vive, que se usa,
tiene esta capacidad de estar generando procesos de transformación, pero también procesos de actualización. Es a partir de ahí que vamos dándonos cuenta que la función es muy importante en el ámbito de los monumentos, ya no solamente en su carácter estético, apreciativo, sino también en términos de un valor simbólico e identitario, sobre todo en este país, donde para muchos mexicanos y mexicanas la religión forma parte de su identidad en términos de lo social. Entonces, desde ahí vamos observando cómo esta articulación con el sector religioso de nuestro país para establecer los equilibrios en cuanto a las búsquedas de posibles formas de atención a los monumentos, pues será pieza también clave para su posible vitalidad. Y obviamente también tenemos otro conjunto de monumentos, pero ya más bien no en espacios cerrados como tenemos en los templos, sino también en espacios públicos, abiertos, ¿no? Y de ahí vamos estableciendo este cierre introductorio porque ellos también representan elementos que dan nuevas formas de leer la memoria. Forman parte también de testigos de necesidades de lo social, testigos de la demanda de atención de problemas emergentes, así como testigos de formas no solamente de una producción del espacio, que le llama Henry Lefebvre, sino también de retos a la institución en cuanto a la búsqueda de equilibrios entre la conservación de la esencia y también la producción de nuevos discursos en torno a los sitios y los monumentos históricos de nuestro país. Sin lugar a duda, en este lapso tan pequeñito que tenemos de tiempo para dar una introducción a estos temas, pues tenemos siempre el reto de hablar de cientos de años de manejos diferenciados, pero sin embargo, lo hacemos para dejar un poco el estado de la cuestión de cómo se están enfrentando distintos retos a lo largo de distintos tiempos y que de ahí podemos posicionarnos en un tiempo en términos contemporáneos para asumir las labores desde nuestras distintas experiencias en materia, en este caso, de los monumentos históricos. Entonces, hasta aquí dejaríamos un poco esta breve introducción a manera de abordajes. Y bueno, pues mientras, no sé, les hago una propuesta que nos tomamos 5 minutos de pausa para iniciar el conversatorio. Pues ya pasaron los 5 minutos, podríamos retomar la sesión. Pues yo quisiera iniciar esta segunda parte. Muchas gracias, Alejandro, por su introducción, por el planteamiento del tema. Y también quiero pues agradecer a nuestros participantes, nuestros ponentes del día de hoy. Está una querida amiga, Marina Straulino, que tiene muchísimos años de ser una restauradora independiente, pero que también estuvo muchos años dentro del INAH. Entonces, pues bueno, su trayectoria, su experiencia hace que tenga un punto de vista mucho más, un abanico muy, muy amplio del quehacer de la restauración en monumentos históricos dentro y fuera de las instituciones. Tenemos a Paula García, que es nuestra compañera queridísima de aquí del Centro INAH Querétaro, que ha estado recorriendo todo el estado, atendiendo todas las necesidades que en materia de restauración tenemos y que nos presenta, y que bueno, desde su experiencia, que también tiene mucha fuera del estado, pues también podemos ver puntos de vista y temas de reflexión en el estado. Y nuestro amigo también, muy, muy querido, también con mucho conocimiento sobre Querétaro, Manuel Villarroel, y hoy desde la dirección del Centro INAH Puebla, en donde también tiene sus propios retos y sus propias circunstancias, pues que hace que tenga una
mirada distinta desde el hoy con relación a nuestros monumentos históricos. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Agradezco su presencia y su experiencia y sin duda, pues todo lo que ustedes nos van a compartir, pues será de gran reflexión para el grupo de este curso. Yo quisiera iniciar preguntándole a Manuel un poco desde su mirada, ¿no? Tanto de Querétaro como ahora en Puebla, pues cómo contempla esto que Alejandro nos acaba de presentar desde el punto de vista de nuestros retos en cuanto a la conservación de nuestros monumentos, en nuestros centros históricos, los momentos en los que nos encontramos y esta circunstancia un poco contemporánea de restaurar, conservar, pero también modernizar y el cambio de los usos de los espacios, ¿no? Porque todo esto atraviesa nuestros monumentos históricos y nuestras ciudades. Entonces, un poco un planteamiento general en el hoy, ¿no? Con los antecedentes que Alejandro nos dio, para empezar a abordar los puntos que tenemos desde la interdisciplina. Luego ya en la restauración propiamente y en el estado con Paula. Si Manuel nos pudieras compartir tus opiniones al respecto. Claro, gracias. Buenas tardes. Saludo a todos los compañeros, amigos y al amable auditorio que está conectado el día de hoy. Aprovecho pues para agradecer de nueva cuenta la invitación que nos hace la Universidad Autónoma de Querétaro y el Centro INA Querétaro, ¿no? A participar con ustedes. Pues es un tema, creo que lo expuso muy bien, lo resumió muy bien el doctor Alejandro. Creo que es un tema que de entrada tenemos que decir que no es un tema estático. La conservación del patrimonio no es un concepto estático, no es un concepto que el día de hoy podamos hablar de una manera sobre él y no es la misma manera como hablaron hace 10 años y no es la misma manera como yo creo que lo podremos conceptualizar en algunos meses o en el transcurso de los siguientes años. Es un concepto que está en constante evolución, es un concepto que está adecuándose a las diferentes características que como sociedad en general, los humanos en el planeta, vamos adecuando a estos criterios generales, pero que también esos criterios generales que comúnmente están establecidos o comúnmente aceptados por los conservadores, por los restauradores a nivel mundial, también hay una serie de preceptos, de ideas o de filosofías ya un poco más particulares que dependen de la visión de los especialistas de una nación o incluso también, evidentemente, de las normativas que los gobiernos en ese país determinen para la conservación del patrimonio. De esa manera podemos entender que el concepto de patrimonio ha ido evolucionando desde que quizás en el siglo XIX, con una idea ya muy concreta en Europa, se empezaba a plasmar lo que se consideraba patrimonio, lo que era digno de conservarse como legado a las siguientes generaciones. Y este concepto era un tanto vago, un tanto ambiguo, ¿no? Y creo que fue, por un lado, definiéndose con claridad qué se entiende por patrimonio. En ese mismo sentido, también el concepto de patrimonio fue evolucionando de tal manera que pasó desde lo que pudiéramos llamar el patrimonio físico, el patrimonio material visible en monumentos históricos, en monumentos arqueológicos, ¿no? Y se hablaba de un castillo, se hablaba de una pirámide, se hablaba de un templo, ¿no? Como un monumento al que valía la pena considerarle el valor patrimonial y por lo tanto digno de conservarse, ¿no? Este concepto también fue evolucionando de tal manera que pues ha ido ampliándose la lupa, el zoom, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Con el cual podemos entender y también trabajar. Ahora ya no solamente entendemos, no solamente se busca la conservación de un edificio aislado, nos interesa conservar el contexto donde se ubica este edificio, nos interesa en algunos casos proteger un centro histórico por completo, ¿no? Como sucede en la ciudad de Santiago de Querétaro, como sucede en la ciudad de San Juan del Río, tan solo por mencionar algunos ejemplos. Y obviamente también en algunos casos
va habiendo necesidad de integrar como elementos patrimoniales la vinculación de este espacio construido, esta serie de elementos construidos con el entorno natural. Es decir, el elemento construido por el hombre, lo que podríamos llamar de alguna manera el elemento cultural, pero también la vinculación de este elemento cultural con el elemento natural o el entorno donde se ubica, ¿no? Esa es una visión, ¿no? Y de la misma manera, así como ha ido ampliándose la lupa, también ha ido especificándose, porque los conservadores en el planeta ahora entendemos la necesidad de trabajar un proyecto integral holístico, como se dice, ¿no? Es decir, que no solamente es el edificio, sino también hay una serie de elementos que componen o complementan a este edificio y que lo hacen digno de un valor sumamente especial, ¿no? Muchos edificios que atesoran, por ejemplo, bienes muebles que se resguardan al interior de estos muros y que hay que irlos conservando, ¿no? En ese sentido, pues creo que a todos nos quedará muy claro casos tan relevantes como, por ejemplo, Santa Rosa de Viterbo, en donde el edificio es sumamente importante por la historia, por la arquitectura, pero también tiene una serie de tesoros resguardados adentro de sus muros, ¿no? Los retablos, los óleos, una cantidad de menaje artístico histórico que resguardan, y al mismo tiempo toda la cantidad de bienes muebles o muebles asociados, como se le llama a veces. Ahí me complementarán mis compañeras restauradoras, pero la pintura mural, que es un ejemplo relevante de arte muy especial, característica de un arte quizás proveniente con influencias del norte de Europa y que de alguna manera, por una extraña razón, migró y llegó hasta estas latitudes americanas, ¿no? Es decir, elementos que componen. Ha ido cambiando. Y como todavía, para completar más esta visión de conservación, pues además hay que entender también que el patrimonio también tiene un componente muy sutil, muy etéreo, ¿no? Que es el tema de todo esto que comúnmente se le llama el patrimonio vivo, ¿no? El patrimonio que realizan, que conservan las comunidades, los grupos sociales, las mayordomías de algún templo, las comunidades indígenas que conservan y que han ido transmitiendo de generación en generación los reales saberes sobre cómo convivir con el medio, cómo leer las estrellas, cómo danzar a favor de la lluvia, cómo generar rituales que permitan un ciclo agrícola más nutritivo, en fin, toda una serie de saberes que conforman el patrimonio inmaterial o patrimonio vivo y que forma, en mi opinión, como especie de elemento en el cual nos movemos los seres humanos y en el cual evidentemente están depositados el resto del patrimonio, los patrimonios, ese patrimonio tangible, ¿no? Pero este patrimonio intangible pues forma ese elemento conductor que unifica y que le da sentido al valor de los monumentos y obviamente es el que de alguna forma nos llama, le adquiere una connotación especial para esos monumentos, ¿no? Y ahí, en términos generales, ahí es donde nos lleva a la siguiente cuestión, ¿no? La conservación del patrimonio en términos generales se trata de una conservación de valores, ¿no? No conservamos la piedra por conservar la piedra, por lo que representa, sino conservamos por lo que significa, ¿no? Es decir, la piedra de cantera rosa o la piedra de algún origen volcánico, pues tiene un valor por la manufactura, pero más allá de eso, tiene un valor especial, que es el valor que significa, y los conservadores lo que buscamos es precisamente la permanencia de valores, ¿no? La preservación del significado que un objeto o un bien cultural, material o inmaterial posee para una comunidad y por la cual es, insisto, relevante y necesaria para conservarse, para protegerse, para regularse y evitar que caiga en problemas o se pierda o pueda ser destruido, ¿no? Ese es como quizás el primer acercamiento que yo quisiera señalar, ¿no? Esta movilidad constante, ¿no? Del patrimonio, porque evidentemente la visión ha ido cambiando desde el siglo XIX y sobre el siglo XX ha sido todavía mucho más importante, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera hacer la referencia, ¿no? Que México de alguna manera lleva una pauta especial a nivel mundial, porque México es de los primeros países que logró generar un cuerpo teórico
que formula o que sustenta una ley de protección al patrimonio, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que se hace en 1972 y que con una serie de enmiendas ha ido evolucionando para adecuarse a las necesidades de nuestro país, y que pues en los 70s, cuando se construye esta legislación, pues era inédita, no había antecedentes en otras partes del país, en otros países, perdón. De hecho, la ley pues fue usada de modelo para otras naciones, y permitió ponderar o poner, digamos, en justo valor la labor que las universidades, que los especialistas, que los gobiernos en nuestro país de alguna manera habían venido realizando, ¿no? Es una ley primordial que, como ya mencionaba también el doctor Alejandro, separa muy bien, clarifica, ¿no?, qué es monumento histórico, qué es monumento arqueológico, qué es monumento artístico, sienta las bases para la operación de institutos tan relevantes para el patrimonio como el INAH y el INBA, o bueno, ahora el INVAL, y que nos permite interactuar en este mecanismo de protección normada, ¿no? Ahora, pensando en esta posibilidad, yo lo que quizás también podría señalar es la problemática que genera, ¿no? Y volviendo quizás un poco a la introducción que hacía hace un momento, en realidad el patrimonio sigue necesitando el trabajo constante de todas las acciones. Hay y de diferentes instituciones, ¿no? El patrimonio en los centros históricos, visto desde esta lupa amplia, pues en realidad está sufriendo presiones urbanas, presiones humanas, que hacen que se convierta en una moneda de cambio, ¿no? Y que en un momento dado esa presión urbana, por ejemplo, inmobiliaria, pueda generar acciones autorizadas o sin autorizar, que vayan carcomiéndolo, que vayan destruyéndolo pedacito a pedacito y que lo vayamos perdiendo, ¿no? Es una labor que es constante, que es permanente, y que yo creo que, digo, nada más como para dejarlo por aquí antes, y se deje el micrófono, creo que es una labor que tiene que ser de la misma manera que se maneja el patrimonio. Tiene que ser una labor interinstitucional, tiene que ser una labor con la coparticipación o concurrencia de los diferentes niveles de gobierno, y muy importante, con una visión, la siempre visión crítica de las academias, de la universidad, que siempre tienen mucho que aportar. Hasta aquí lo dejaría, no sé, para esta primera intervención. Gracias. Gracias, Manuel. Pues como ven, tratar de hacer una síntesis o un ángulo del abordaje de estos temas, pues no es fácil, es un abanico de retos, de aristas, de formas de ver un tema que puede ser un monumento, que puede ser un centro, que puede ser una ciudad, y al final pues se va entrelazando toda esta situación que va evolucionando, ¿no?, con el paso del tiempo. Ya Manuel nos explica cómo se va desarrollando la protección de nuestros patrimonios hasta llegar a los monumentos históricos, que es de alguna manera el tema que hoy nos ocupa, con todo este gran angular, con todo este paso del tiempo. Pero me gustaría que Marina, que está aquí con nosotros y que tiene la visión tanto del INAH como ahora en su ya larga trayectoria y mucha experiencia de restauración de monumentos, cómo lo vive ella ciertamente con estas leyes de protección que el INAH desde 1972 tenemos, y en específico al monumento histórico y toda esta gran cantidad de elementos que se asocian a un monumento, y que, bueno, Marina ha tenido la oportunidad de tener estas experiencias en un entorno vivo, con una comunidad y en un lugar, independientemente del de Querétaro, que también la hemos tenido aquí, que formó parte del equipo de la restauración de Santa Rosa de Viterbo. Pero bueno, Marina, quisiéramos ver tu punto de vista sobre el estado en que nos encontramos, los retos a los que nos enfrentamos y tu visión y experiencia que nos puedes compartir.
¿Me oyen? No, ya, sí, ya. ¿Ya? Ya. Bueno, hola a todos. Pues gracias por la invitación. Pues, pues mi quehacer es particularmente sobre bienes muebles y lo que se llama ahora bienes muebles asociados al inmueble, que vendrían a ser la pintura mural, los retablos, como esas cosas enormes que pues de alguna manera no se pueden mover, ¿no? Pero que son parte de los bienes muebles, por decir así, que son, bueno, o que son parte de la actividad del restaurador de bienes muebles. Bueno, yo he trabajado mucho con gobiernos de los estados, con gobiernos municipales, con particulares y con el INAH. Sobre todo ahora a partir de los sismos que hemos trabajado cantidad de cosas, incluso Manuel ha estado mucho con eso. Bueno, los bienes muebles pueden estar en diferentes contextos. Una parte muy importante y que es la que está como reglamentada en la ley, es sobre todo lo que está en los templos, cuando se habla de patrimonio histórico, porque está también el artístico, está el arqueológico, está el prehistórico, o sea, todo eso tenemos acceso, ¿no? Incluso, por ejemplo, a la pintura rupestre y todo eso. Entonces, aquí una parte muy importante es la cuestión de la sociedad, porque los bienes muebles son como que la parte que importa mucho a las comunidades. O sea, como que los bienes, tanto el edificio como los bienes muebles, no son elementos, como decía Manuel, estáticos, ni que ahí están y que nosotros podamos decidir qué hacer o qué no hacer. Sí tenemos criterios, sí tenemos planteamientos, pero siempre tenemos que tener en cuenta a la sociedad que está haciendo uso de esos bienes. Entonces, es complicado porque uno llega y tiene ciertos criterios, pero la comunidad tiene otras ideas. Lo que nosotros vemos como patrimonio mueble en un templo, por ejemplo, para la gente no es un patrimonio, para la gente son sus santos y son seres vivos. Entonces uno no puede llegar y aplicar los criterios sin, por lo menos, analizarlo con la gente que hace uso de esos bienes y llegar a acuerdos y explicar. Y entonces no es nada más el trabajo técnico, también hay un trabajo social, se puede decir, que se tiene que hacer para poder, pues para poder conservar todo eso. Yo tengo una experiencia muy reciente ahorita en una comunidad en Morelos, que con el sismo se dañó el edificio, se llevaron las imágenes a la casa del mayordomo, pusieron sus veladoras, como siempre, que se volteó una veladora y se quemó todo. Y para ellos es que se murieron, ya les da lo mismo arreglarlos, no arreglarlos, recuperarlos, no recuperarlos, total ya se murieron. O sea, son seres vivos. Entonces, pues como que uno tiene que estar en esa dinámica un poco y entender eso, pues no quiere decir que uno se ponga a sentir y a pensar eso, pero hay que entender esas situaciones. Está el patrimonio, por ejemplo, de los museos, de los templos como Santa Rosa, por ejemplo, que ya ahí no hay que haya un mayordomo, cosas así, pero entonces ahí se pueden seguir como con más facilidad los criterios más, digamos, más estrictos, ¿no? Y está, por ejemplo, el trabajo en los museos, que es un poco lo mismo que en este tipo de templos, y está pues el trabajo a nivel particular, ¿no? Que ahí sí los criterios, ahí sí como muchas veces depende de lo que el cliente quiera, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me parece entonces aquí muy importante resaltar, o sea, por ejemplo,
mucha de mi experiencia en Querétaro, fuera de lo que es la ciudad de Santiago de Querétaro, por ejemplo, en la Sierra Gorda, o en Tolimán, en las capillas familiares, todo esto, como que ahí sí hay que tener una interacción muy importante con la comunidad. Y pues creo que eso es lo que yo pudiera aportar hasta este momento. Muchas gracias, Marina. Bueno, pues entonces ahora le pediríamos a Paula que desde no solo su experiencia en otras partes de la República, dentro del INAH, sino ahora en particular dentro de Querétaro, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y en este sentido, los retos que tenemos tanto para la conservación de los monumentos, los centros, los bienes muebles y inmuebles, ¿no? Un poco ya en específico en el estado de Querétaro. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, gracias. Sí me oyen, ¿verdad? Ok, gracias. Pues bueno, no solamente por mi experiencia aquí en Querétaro, sino también concuerdo con varios de los puntos que comentó Manuel con relación a las problemáticas y los retos que nos enfrentamos. Creo que varios son como compartidos. Creo que hay la parte de considerarnos una sociedad dinámica, cambiante, es fundamental en la conservación de los centros históricos y de los monumentos, porque las sociedades, al ser dinámicas, obliga a que todos los monumentos históricos, todos los bienes muebles históricos estén en constante revaloración, en constante cambio, en constante cambio de uso. Algunos pueden permanecer mucho más tiempo con el uso que tienen y otros pueden ir cambiando. Los mismos monumentos se van adecuando a situaciones tecnológicas modernas, por ejemplo, a necesidades sociales. Entonces eso obliga a que la misma sociedad empiece a generar necesidades que nos obligan a estar revalorando los monumentos históricos, tanto muebles como inmuebles. Y bueno, ese es un gran reto, porque ¿qué conlleva esto? Lo vemos aquí en Querétaro muy claramente. O sea, conlleva, esto nos manda directamente a que hay cambios, por ejemplo, en las políticas culturales, tanto a nivel internacional, digo, ahorita ya hablamos de una globalización en donde se maneja por parte de la UNESCO una serie de requisitos para todos los sitios que tienen declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, ya de ahí ya tenemos una tendencia o unos lineamientos que nos plantean a nivel internacional. A nivel nacional hay otro tipo de necesidades que también están marcando hacia dónde tenemos que manejar la conservación del patrimonio, y a nivel local igual. Entonces, esto es algo que es un gran reto, porque lo que se maneja a nivel internacional tiene ciertos objetivos y ciertas necesidades, lo que se maneja a nivel nacional otras, y a nivel local es otra. Y bueno, nos enfrentamos también a lo que la gente quiere de ese patrimonio, necesita de ese patrimonio, requiere y espera. Entonces, es muy complejo poder, en un momento dado, pues tratar de conciliar todas las partes a veces. Bien comentaban de los comentarios que ahorita están haciendo de qué pasa con la comunidad o la sociedad. Es cierto, la sociedad tiene que estar muy involucrada para la conservación del patrimonio. En conservación lo manejamos mucho. Si las personas y la sociedad no está involucrada o no tiene un vínculo emocional con el patrimonio se pierde. ¿Por qué? Porque al momento de que no lo conoces y no lo quieres, pues no te importa y ya no le das un significado o un valor lo suficientemente importante como para cuidarlo. Y creo que esa es otra de las cosas que estamos viendo dentro aquí en Querétaro lo estamos viendo bastante, dentro de las dinámicas sociales. Por ejemplo, el Centro Histórico de Querétaro, todavía hasta hace poco tiempo encontrabas las familias queretanas que habitaban las casas del Centro Histórico de Querétaro. Y de alguna u otra manera conservan o tratan o buscan de conservar esos espacios,
porque fueron esos espacios donde crecieron, donde se movieron desde chicos, donde conocieron pues a sus amigos, en fin. Pero empieza a generarse otra dinámica poblacional, hay movimientos, empieza a haber otro tipo de desarrollos, los mismos habitantes del centro de Querétaro de toda la vida buscan la posibilidad de a lo mejor salirse del centro, buscar otros lugares de vivienda, empiezan a dejar sus casas, a venderlas, y llega gente de otro lado a habitar estos espacios, donde no hay un arraigo, a lo mejor tan grande emocionalmente, hay un interés de otro tipo, y entonces empiezan a generarse estos cambios. A mí el espacio que compro, que es una casona del siglo XVIII, con modificaciones en el siglo XIX, ya no me está funcionando para mis necesidades, porque lo quiero ahora hacer moderno, ¿no? Y entonces tenemos este estira y afloje de qué conservas, o por qué conservas, o por qué quieres modificarlo, porque muchas veces estos vínculos ya no existen, ya no le importa a la persona que compra la casa conservar la pintura mural que tiene en el interior porque no le tiene ningún significado para él. Para él a lo mejor prefiere pintar la pared de blanco y poner una obra contemporánea. Entonces, estos son de verdad los grandes retos que yo veo que nos enfrentamos en la actualidad. El poder tener una dinámica también mucho más ágil para analizar cómo atender estas necesidades que la misma sociedad va creando y que estamos viendo que sí afectan al patrimonio. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, tenemos las cuestiones económicas, los intereses. Por ejemplo, bien comentaban que ahorita ya se restaura prácticamente para el turismo. Pues sí es una política a nivel nacional el fomentar el turismo como una de las principales fuentes de ingresos económicos en el país. Y pues eso implica buscar en cultura qué es lo que te puede dar dinero. Entonces vende entre comillas, pues las imágenes urbanas para que los turistas lleguen y vean un bonito centro histórico. Pero pues nuevamente nos enfrentamos a este problema, a este gran reto de estamos vendiendo la imagen urbana o queremos vender, entre comillas, que realmente otro de los valores o varios de los valores que conforman el patrimonio, que son la historia que lleva, la importancia de los monumentos por su construcción, manufactura. Los monumentos históricos, tanto muebles como inmuebles, tienen muchísimos valores que los conforman. Como bien comentaba Manuel, no solamente es la parte material, es la parte concepción, son los materiales, son las épocas de creación, son los usos, las costumbres, todo eso es lo que le da valor tanto al objeto como al espacio. Y si se empiezan a perder todos estos valores, entonces de pronto sí puedes hablar de pues usémoslo para un beneficio y dejamos a un lado todos los valores que conforman este bien. Entonces, muchas de las preguntas que nos hacemos nosotros como conservadores cuando recibimos proyectos pues muy ambiciosos a nivel de centros históricos es qué es lo que vamos a conservar. Si vamos a conservar el inmueble o si vamos a conservar el objeto o la materialidad del objeto solamente, o vamos a conservar también la concepción, la técnica de manufactura. ¿Qué es lo que vamos a conservar? El significado para la comunidad o para la gente, el uso, ¿qué es lo que vamos a conservar? ¿Todo o nada más una parte? ¿O qué de esa parte es lo que le quiero hacer más énfasis? Y yo creo que todas estas discusiones pues todavía están en la mesa y realmente las dinámicas ahorita son muy rápidas. La misma sociedad está cambiando muy rápido. La globalización, la tecnología obliga a que estemos mucho más ágiles y más al día de todo lo que pasa a nivel mundial. Y entonces de pronto todas estas discusiones pues quedan un poco guardadas en el cajón y precisamente estos espacios son fundamentales para sacarlas y decir, a ver, momento, ¿qué estamos haciendo con nuestros centros históricos?
cómo los podemos atender en un momento en el cual pues ni tiempo tenemos, ¿no? De valorar o de pensar más, con más calma, cómo hacer, cómo sobrellevar este gran reto, ¿no? Estos cambios tan rápidos, estas necesidades políticas, estas, digamos que intenciones de todo tipo que se encuentran alrededor de los centros históricos y sobre todo, cómo vamos a conjuntar todas estas cosas con una sociedad que los usa, que todavía está ahí y que usa esos espacios, que los quiere de determinada manera. Algunas de las personas, por ejemplo, que todavía viven en sus casas, que tienen mucho tiempo viviendo en estas casas del Centro Histórico de Querétaro, sí pelean porque se conserven esos espacios, porque tienen un arraigo muy grande en ellos, y esto mismo se replica en varios de los centros históricos de los municipios. Entonces, realmente creo que ese es el gran reto, el que podamos nosotros identificar todos los factores que se involucran en los centros históricos y poder plantear, sí, una propuesta de conservación que sea bien pensada en el sentido de qué es lo que queremos conservar. Queremos conservar parte de la imagen urbana, queremos conservar el significado, queremos conservar ambas cosas, o más o menos, y yo creo que eso es lo más importante, porque con base en eso podemos ya plantear algo mucho más claro. Si nos vamos, por ejemplo, a la materia, que esa es una de las discusiones que en restauración sí hemos llegado a tener bastante, es si restauras la materia del objeto, pues está bien, lo estabilizas y no hay problema. Pero el objeto en sí no es solamente la parte material. La concepción, el significado es muy importante. Entonces, si tú no comprendes ese significado, pues tu restauración a lo mejor puede generar un conflicto con quienes tienen el significado del objeto. Entonces, creo que eso es desde mi punto de vista y lo que he vivido aquí en Querétaro y he visto en otros lados también, creo que ese es uno de los puntos más importantes, uno de los retos más importantes, ¿no? El saber qué es lo que queremos conservar de los centros históricos, el tener muy claramente que estamos inmersos en una sociedad muy dinámica, con políticas culturales que igual están muy sujetas a las dinámicas económicas que hay a nivel global, que estamos inmersos en una sociedad que es muy diversa, que tiene muchas distintas formas de pensar, que está conformada también de muchísimos grupos étnicos y que obviamente ellos están buscando también su reconocimiento y que bueno, conjuntar o tratar de mediar con tantas variables, pues resulta bastante complejo. Sin embargo, creo que no imposible. O sea, ese es el gran reto para nosotros. Tratar de llegar a un punto en el cual podamos conciliar lo más que se pueda para poder proponer programas de conservación a nivel centros históricos, a nivel sitios y monumentos, que sean respetuosos de la historia de esos espacios en todos sus ámbitos, tanto material como de uso y costumbre, como social, y además que permitan un desarrollo turístico y económico, pero bien pensado, no un desarrollo como express y presionado, porque pues hay que poner centros comerciales en el centro histórico de Querétaro que tengan 8 pisos más arriba de lo debido, ¿no? Entonces, creo que esta parte es importante y también otra parte que hace mucha falta es la educación. Creo que se nos ha perdido un poco la parte de enseñar desde las escuelas el por qué tengo que sentir algo por el siglo XIX, el siglo XVIII, el siglo XVII y el siglo XVI, y antes, ¿no? O sea, por qué tengo que considerar a la época prehispánica como algo importante. Creo que esa parte también se ha perdido mucho, esta vinculación de por qué tengo que entender que lo que es pasado está relacionado conmigo o de qué manera se relaciona conmigo.
y es nuevamente caer en este concepto de lo que no conoces, pues no te interesa conservarlo ni cuidarlo, ¿no? Simple y sencillamente pues, lo dejas pasar porque pues no tiene ningún vínculo contigo, cuando en realidad supieras, sí lo tiene, que representa algo, que es importante, si no a lo mejor directamente para ti, sí como una sociedad, pues entonces probablemente tendríamos otra actitud. Entonces, en general, muy en general, serían como los grandes retos que yo veo en este aspecto. Pues muchas gracias, Pau. Pues bueno, como vamos viendo, es mucha la gran cantidad de factores que se determinan tanto en la conservación de un monumento como de un centro histórico. Yo creo que tendríamos que ver pues las cosas un poco en menor escala, cómo podemos conservar un monumento histórico y modernizarlo. El reto es conservar y modernizar, como el uso de un espacio, por ejemplo, el Museo Regional. Yo recuerdo cuando estábamos reestructurando todo el museo, pues el debate era ese, ¿no? Cómo armonizar el uso actual de un museo, lo que fue un convento franciscano. Entonces, pues no puedes modificar un monumento histórico de una relevancia como la de la primera edificación religiosa en Querétaro, que se ubica en el centro y que ahora tiene uso de museo, y que tienes que escuchar a la gente que hoy lo visita, que tienes que ofrecer circulaciones amables, que no dañen al monumento y que sí nos permita disfrutar. Ahí está el reto, entre la modernización y la conservación. Esa pequeña frontera que habría que identificar. Y luego también, pues vienen otros usos, que no quiere decir que el monumento se modifique. Y por otro lado, pues también el que la gente se apropie de su centro histórico y lo quiera conservar. Como dice Pau, ahí nos hace falta pues toda una campaña de difusión. Sobre estas cuestiones de conservar y modernizar, Manuel, ¿cómo lo han vivido tú, que estuviste en el área de sitios y monumentos, que has tenido mucha experiencia con este crecimiento urbano en el centro de Querétaro? Porque no nos podemos pensar que estamos dejando que el tiempo pase y que nos abrume. Aquí en el Centro INA Querétaro, las discusiones son más interdisciplinarias. Ya tenemos arquitectos, antropólogos y restauradores en el análisis de una intervención, ¿no? Entonces ya tenemos miradas entrelazadas. Pero bueno, ¿tú cómo ves esta situación tan dinámica y tan abrumante de la conservación de los monumentos y el crecimiento del centro? Sí, pues es la eterna discusión, ¿no? En temas de patrimonio, ¿no? Es conservar o desarrollar, ¿no? ¿Cómo tratar de equiparar? A veces pareciera que incluso son dos conceptos antagónicos, ¿no? O sea, poner en la balanza conservación o desarrollo, ¿no? Si hablamos de un tema de vivienda o de construcción, bueno, a veces es conservar un edificio o demolerlo y permitir que se haga un edificio nuevo, ¿no? O si hablamos de un bien mueble, un óleo, Marina podrá contarles muchas historias de experiencias en donde debajo de un óleo pues hay una pintura previa, entonces conservas la primera o la segunda, ¿no? Son temas que es pues evidentemente necesario tener una postura. Y esta pregunta pues es la que todavía nos seguimos haciendo, ¿no? Yo creo que hay muchas directrices, hay muchas normas, hay posturas teóricas, pero pues creo que también en el trabajo del día a día que hacen los especialistas, ¿no? Creo que ahí se han ido definiendo ejemplos o posturas prácticas de cómo resolver una situación, ¿no? Creo que de entrada
esa duda de permitir que un edificio tenga un uso adecuado, es una duda que ya se resolvió, que ya sabemos que la respuesta es afirmativa. Es decir, un edificio, antes se pensaba, digo, para algunos compañeros o personas que estén aquí en el chat, antes muchas veces no se pensaba en esto, muchas veces podía decirse, ¿sabes qué? Si era una biblioteca del siglo XVIII hay que conservarla como biblioteca, o si era un templo hay que conservarlo como templo. Hoy en día se permite hacer la evaluación, ¿no? Dependiendo del valor del edificio, del contexto social, económico, cultural del monumento, puede en una decisión ver la posibilidad de darle un nuevo uso, ¿no? Esto es algo que sucede más comúnmente en la vivienda, ¿no? La vivienda tradicional, la vivienda histórica, la que pueda haber en cualquiera de los centros históricos, ¿no? Sin lugar a dudas que esa vivienda, a veces caserones, mansiones, palacios de 14 o 20 habitaciones, pues hoy en día a lo mejor son demasiado grandes para una familia contemporánea, ¿no? Una familia mexicana, que hoy en día ya la legislación ya permite entender que ya no solamente son familias de la clásica de 5 personas, sino ya hay familias monoparentales, ¿no? Familias que la mamá o el papá solo saca adelante a sus hijos sin tener una pareja, ¿no? O hay familias modernas en donde ya solamente son una pareja, en donde no les interesa tener hijos y por lo tanto las características de vivienda son diferentes. Eso ha hecho que los monumentos históricos en un momento dado puedan adecuarse a ese tipo de oferta habitacional que es necesario otorgar a una población, a un centro histórico, a una ciudad. Creo que esa es la principal pregunta, ¿no? Saber si podemos darle un nuevo uso que yo creo que eso es importante, ¿no? Poder lograr que el edificio o que un centro histórico pueda conservar los valores de los que hablamos hace un momento y al mismo tiempo dotarlo de las características que puedan adecuarse a las necesidades sociales, económicas, familiares, políticas, ¿no? De un país, de una ciudad, ¿no? Este tema es muy sutil, este tema es muy cambiante, pero creo que ahí es donde puede estar, ¿no? Definitivamente las ciudades, los centros históricos tienen que tener mejora en el desarrollo, ¿no? Por eso para mí no hay esa idea del contexto antagónico entre conservar y desarrollar, ¿no? Yo creo que un buen desarrollo urbano debe de contener políticas que permitan la protección de los bienes culturales, si no, no sería un desarrollo urbano equilibrado, ¿no? En eso creo que estaremos de acuerdo. Y por lo tanto, ahora lo que estriba, y esa es la siguiente pregunta, ¿cómo hacer para que un centro histórico o cómo hacer para que un monumento se integre a esta dinámica, tenga esa serie de correcciones, de mejoras, para adecuarse a la dinámica de la vida actual, pero sin perder las características que lo hacen patrimonial, ¿no? Es decir, si conservo la fachada como se hacía en los 70s, ¿no? Que era muy común, conservaban la fachada y demolían todo lo de adentro, pues eso ya no es una opción, ¿no? Es conservar, hoy los conservadores sabemos, es conservar, proteger el partido arquitectónico que también tiene un valor, ¿no? Si hay un uso que implica que la casa hay que demolerle la planta alta, pues tampoco está mal. Si hay un uso que implica que hay que techar el patio por completo, tampoco es un uso adecuado, ¿no? Si hay un uso que implica alterar la fachada, cambiarle la proporción de los vanos, tampoco es una buena solución. Hoy en día, la idea es equilibrar de tal manera que el edificio pueda recibir esas mejoras, esos complementos, esas adecuaciones para servir para ese nuevo uso, ¿no? En términos académicos se habla por ahí de una metodología, ¿no? Se habla de una metodología, es decir, un proceso científico que permite el desarrollo de un proyecto de intervención a través de una serie de pasos muy bien ordenados que permiten evaluar las características del edificio, cuáles son sus valores y entender cuál es el proceso que requiere de mejora, ¿no? Es una adecuación en dos sentidos. Por un lado, el nuevo uso que se va a insertar en ese monumento deberá de adecuarse a las características espaciales, ¿no?
pero al mismo tiempo el monumento deberá de alguna forma aceptar algunas modificaciones, ¿no? Hay viviendas del siglo XIX, del siglo XVIII, que no tenían baños en su momento, porque en ese entonces se acostumbraba a tener una letrina a medio jardín, allá al fondo de la casa, y nadie decía nada. Hoy en día eso ya no es una cultura que sea adecuada. Entonces hoy en día tenemos que aceptar que hay que meter instalaciones sanitarias, hidráulicas, para que pueda servir ese edificio. Entonces eso es una concesión que hace el monumento, o que nosotros debemos de buscar que el monumento la reciba de una buena manera. Pero al mismo tiempo, el programa arquitectónico que queremos insertar dentro de ese uso también tiene que ser sensible a los valores del edificio. Entonces tampoco como diseñador debo de tratar de meter todo a rajatabla, ¿no? Por ejemplo, si quiero vivir en el centro histórico, si quiero vivir en una casa histórica, pues lo más probable es que esa casa no tenga cochera. Entonces yo debo de entender, como usuario del centro histórico, que mi cochecito lo voy a dejar a una cuadra en un estacionamiento que me cobran una pensión al mes, y no buscar, que ese es uno de los dolores, ¿verdad, Rosa Estela?, más importantes en los centros SINA, donde todo mundo pues quiere tener el coche junto a la lavadora o junto a la cocina, ¿no? O sea, ese tema pues es algo, son concesiones, por eso yo hablaba de una metodología de trabajo en la cual se debe de velar por las dos direcciones, ¿no? Porque el monumento reciba algunas adecuaciones que no alteren sus valores patrimoniales, y en que el nuevo uso también sea sensible y no quiera a ese nuevo uso imponer acciones que impliquen demolición o alteración de los valores patrimoniales, ¿no? Hay un proceso, vaya, la importancia de desarrollar procesos metodológicos. Y ahí, por ahí leyendo unas preguntas, creo que hay gente que se conecta desde Mérida, por lo que alcanzo a leer, ¿no? O sea, en los procesos de conservación, Mérida también tiene muy buenos ejemplos de conservación, algunos que a lo mejor puedan ser más criticables, pero en términos generales siempre es la búsqueda de políticas para que puedan hermanarse estas visiones, ¿no? Las visiones del desarrollador que permitan que un centro histórico pueda tener vida gracias a inversiones y a la adecuación de nuevos usos de vivienda dentro de un centro histórico, pero al mismo tiempo tiene que haber el equilibrio en la normativa de tal manera que se evite que estas inversiones se susciten y alteren los valores, ¿no? Justo hoy en día estábamos oyendo en las noticias un proyecto que se ve así a grandes rasgos muy invasivo para el centro histórico de la ciudad de Monterrey, en donde pues el proyecto tiene varios niveles, invade, no tiene una conexión directa, un diálogo con los monumentos históricos, y que justo hoy está la pelea, ¿no? Porque lo que los inversores dicen es, el INAH no me deja hacer mi inversión y yo quiero regalarle a la ciudad, al centro histórico de Monterrey, miles de millones de pesos, y el INAH no me deja. Y el INAH, el lenguaje que dice, o su argumentación es que el inversor no ha entendido que se encuentra dentro del único fragmento de historia que queda en la ciudad de Monterrey y que por lo tanto hay que conservar. Y entonces son dos temas que deben de empatarse y en los cuales evidentemente esperamos que la normatividad, la legislación y sobre todo la creatividad para hacer un buen proyecto sea lo que permita que finalmente se logre un desarrollo equilibrado y adecuado. Hasta ahí me detengo, perdón. Muchas gracias, Manuel. Marina, quisiera preguntarte en tu experiencia, ¿dónde estaría como la parte virtuosa de restaurar un monumento histórico y conservar la esencia del monumento, independientemente del uso o tomando en cuenta el nuevo uso? ¿Dónde estaría el trabajo virtuoso de los que nos movemos en torno a la conservación del patrimonio para poder hacer un proceso de restauración y de conservación considerando el nuevo uso? Entonces, en tu experiencia, no sé si en Santa Rosa de Viterbo sientes que logramos, o cómo fue que logramos el proyecto que permitiera no solamente sanear ese monumento, sino de tenerlo ahora al disfrute de la gente que lo visite. Si nos puedes contar un poco de esta experiencia. Sí, sí, pero me gustaría decir, de los comentarios que han hecho anteriormente, que
dos cosas. Una, que el trabajo interdisciplinario para poder lograr los objetivos de conservación súper básicos. No solamente entre arquitectos y restauradores, que antes no se daba, o sea, cada quien iba por la libre y estorbándose, ¿no? Ahora creo que hemos avanzado con eso, pero, por ejemplo, para darle valor a los monumentos, pues no solamente hay que tener una relación arquitectos, pero con urbanistas, pero con los de turismo, pero con los de no sé qué, para conservar, porque los edificios históricos, digo, si se tienen que tener un nuevo uso, si no están condenados a la ruina. O sea, nadie va a mantener, el gobierno no tiene recursos para mantener un edificio per se, ¿no? O sea, es el convento y lo vamos a convertir como convento y ya. Eso no se puede, no hay manera, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Y la otra cosa que me parece súper importante es, podemos tener todas las discusiones, podemos tener todos los acuerdos y podemos tener todas las intervenciones, pero si la sociedad no se involucra, es un desastre porque hay que dar mantenimiento a todo. Entonces, yo he tenido la experiencia de estar restaurando un monumento 3, 4, 5 años y regresas y ya está igual que antes porque no hay ese cuidado. Entonces, yo sé que eso es algo dificilísimo, complejísimo, pero hay que involucrar a la sociedad en cuidar el patrimonio, porque si no, pues no tiene, no, el éxito es temporal, punto. Bueno, y bueno, y con respecto a lo que me comentabas, por ejemplo, en Santa Rosa de Viterbo, en las mismas misiones, en las capillas familiares, todo esto, pues bueno, son edificios o monumentos, pues que han tenido intervenciones a lo largo de la historia, ¿no? O sea, cada época, por ejemplo, Santa Rosa de Viterbo, el templo tiene sus retablos, pero tiene el retablo principal que debió de haber sido una joya, ya no existe, porque llegó una moda y pusieron su ciprés, el más feo que encontraron. Sí, la verdad. O como, bueno, cuando haces una intervención vas viendo la historia del lugar. Por ejemplo, cuando se arregló el portal de novicias de Santa Rosa, al hacerse bueno, se descubrió que hay una etapa abajo, o sea, el edificio estaba construido mucho más abajo y, bueno, se tuvo que arrasar y se dejaron unos cuantos metros y de ahí se siguió para arriba, pero abajo quedaron los restos de los muros con la pintura mural, que es muy interesante porque esa pintura como que se reprodujo en el nuevo edificio. Luego hubo intervenciones en el 19, en el 20, entonces se fue modificando y es como dice Manuel, ¿qué hacemos? Entonces, si nos fijamos en cuando vayan a visitar Santa Rosa de Viterbo en el vestíbulo, pues había una decoración del siglo XVIII. Sin embargo, en el siglo XIX ya es otra la moda, es otro el criterio, es otra la concepción de lo que es bello. Entonces, se puso una pintura diferente encima de la del 18. Y ahí es que vas como viendo qué conservas y qué no. Y tienes que tener criterios, por ejemplo, que es si el siglo XVIII está muy bien conservado, pues bueno, lo puedes recuperar, pero dejas testigos del siglo XIX, porque el edificio es del siglo XVIII, como que todo el contexto es del siglo XVIII, entonces le das prioridad a eso, ¿no? Los retablos son del XVIII, entonces como que, pues bueno, analizando, te vas por ahí. Y ahí,
bueno, también hay otra cuestión como interesante, que es los templos originalmente tenían pisos de barro o pisos de madera, pero les dio la moda de modernizar y todo el mundo, todos los templos que conocemos ahora tienen mármol, tienen mosaico, tienen no sé qué. Y eso ha provocado unos daños impresionantes, porque antes el agua que está contenida en la tierra, en el subsuelo, pues se evaporaba por ahí tranquilamente. Ahora lo que hace es salir por los muros. Entonces, no solamente eso, sino Querétaro es un lugar donde hay una invasión de termitas subterráneas. Todo Querétaro, el subsuelo está lleno de termitas. Entonces, pues encantadas de la vida, pues pasan y se comen los retablos y toda la madera que hay, ¿no? Entonces, incluso caminando por Querétaro, ves las ventanas y están atacadas por termitas. Entonces, ahí ¿cómo resuelves? ¿Cómo resuelves si todo el subsuelo está lleno de termitas? Entonces hay que estar buscando soluciones, pero que y esas soluciones no son definitivas. Siempre hay que estar pues dando mantenimiento y viendo si las cosas resultaron. Y por lo regular, en mi experiencia, pues a mí me contratan, yo tengo un contrato, yo resuelvo y ya me voy. Y después, ¿quién sigue atendiendo esa situación? Entonces, es lo que quiero decir con la cuestión del mantenimiento. Pues hicimos un trabajo increíble, pero después hay que mantener ese trabajo, ese resultado, y pues tampoco es algo que esté muy considerado, muy tomado en cuenta. Entonces, es algo sobre lo que habría que tomar medidas, yo creo. Muchas gracias, Marina. Paula, quisiera ver tu experiencia en términos de esta tarea, que entendemos es dinámica, es constante, son cambiantes, tanto los usos, las sociedades, esta comunicación que debemos de tener las instituciones, esta formación, tanto el INAH, las universidades, el Estado con sus distintos niveles de obras públicas, lo que en algún momento dijimos en otra de las sesiones, cómo armonizar la actuación del municipio, el Estado, la Federación en materia de conservación de nuestros centros históricos y nuestros monumentos, ¿no? Entonces, tú en Querétaro, con los años que tienes de estar acá, ¿cómo creo yo que estamos en un estado que ha logrado, ¿no?, mantener un nivel de conservación muy lindo? No quiere decir que no tengamos los graves problemas que tenemos en terrazas y usos de los monumentos en el centro, pero ¿qué tanto ha sido los criterios de restaurar y conservar la esencia de los monumentos, que ha permitido que este centro histórico, pese a todos los derroteros que tenemos, se conserve de una manera todavía digna? Pero en tu experiencia, ¿cómo ves la situación de nuestros monumentos y el centro? Bueno, yo creo que Querétaro tiene, como bien dices, una gran ventaja, que es que todavía hay todavía hay un apego, un gran cariño de mucha gente queretana al centro de Querétaro. Eso ayuda mucho porque se vuelven nuestros conservadores, es la sociedad cuidando el patrimonio, que yo creo que eso es, como bien comentaba Marina, ¿no? Es un punto muy importante para que monumentos y bienes muebles se conserven, es que la gente les interese y esté al pendiente. Sí nos enfrentamos a cuestiones económicas, que a veces no hay dinero para realizar mantenimientos, por ejemplo, pero sí hay cuando menos la intención de cuidar, de proteger. Eso es muy bueno. Y creo que eso nos ayuda mucho a que todavía Querétaro sea un espacio donde podamos desarrollar muchas cosas. Creo que
realmente de lo que se está haciendo, que es un gran acierto desde mi punto de vista, que ahorita estamos trabajando, es precisamente, primero, bueno, establecer los criterios, ¿no? Los criterios de conservación que se van a aplicar en en el Centro Histórico de Querétaro, cuando menos los criterios generales, el apoyo interinstitucional e interdisciplinario, creo que esas son fundamentales, o sea, el trabajo interdisciplinario y el trabajo interinstitucional, junto con un trabajo también con la sociedad, es fundamental. O sea, reconocer que sí hay sectores de la sociedad que están muy interesados en que Querétaro siga conservando una esencia histórica que tiene. Creo que eso es fundamental y eso hay que retomarlo y promoverlo y cultivarlo y que siga adelante. Y por otro lado, pues son un gran apoyo para que nosotros podamos también seguir conservando el patrimonio. O sea, ellos nos avisan de bardas que se están cayendo, de imágenes que están medio raras, que parece ser que se las llevaron a restaurar a quién sabe quién y ya las regresaron medio extrañas. O sea, cosas que a lo mejor nosotros como instituto no tenemos la suficiente personal para verlo todo. Ellos nos ayudan. Y yo creo que ese es uno de los grandes aciertos que hay aquí ahorita en Querétaro, y eso es nos abre una gran puerta de posibilidades para plantear sobre todo pues propuestas de conservación dinámicas en un Querétaro que además está creciendo muchísimo, que tiene una inversión económica muy grande, que hay muchos intereses de todo tipo y que bueno, estamos viendo que están llegando por todos lados y que tenemos que estarle dando respuesta. Pero este trabajo interdisciplinario, esta identificación de los valores que queremos que se conserven en el Centro Histórico de Querétaro es fundamental. Y el poder tener estos vínculos con el gobierno estatal y gobierno municipal, pues también es fundamental, porque ellos van a ser los que también nos van a ayudar a educar a muchos de los empresarios que llegan con ideas revolucionarias y a sensibilizar también en varios aspectos a los mismos trabajadores del gobierno, ¿no? A obras públicas municipales, que yo creo que eso es algo muy bueno que me ha tocado vivir aquí en Querétaro, el poder trabajar con obras públicas municipales, que te pueda decir desde, oye, vamos a pintar la banqueta de rojo, hasta vamos a limpiar los monumentos históricos porque pasó una marcha y están todos llenos de pintas. Y no pasar con la brocha a cubrir todas las pintas sin autorización y que nadie se vea, y las pintas que cubren la pintura que ponen horrible y mal puesta, ¿no? Entonces, esos son los grandes aciertos que creo que tenemos ahorita y que son, desde mi punto de vista, el campo fértil. O sea, es nuestro campo de cultivo que podemos aprovechar para generar algo todavía mucho más firme y con una dinámica muy alentadora y con muy buenos resultados para el futuro. Es así como yo lo veo aquí. Muchas gracias. Bueno, pues estamos todavía con buen tiempo. Yo solo quisiera como hacer las reflexiones de programas que hemos impulsado, este mismo foro entre la universidad y el INA, en donde pues tenemos compañeros, amigos que han estado a lo largo de los años junto a nosotros para hacer estas reflexiones, pero también hemos hecho cursos de capacitación en las comunidades para la recuperación de prácticas tradicionales para las capillas familiares. Ahí hemos estado, bueno, Paula como restauradora, arquitectos, la universidad con su servicio social. Pues yo creo que son partes de las experiencias que tenemos en Querétaro que hace que podamos todavía hacer como un muro de contención para la conservación de nuestro patrimonio desde las comunidades. Tenemos, como decía Pau, una serie de grupos en el centro histórico que no paran de hacer denuncias todos los días, ¿no? Se está tirando tal casa, se metió cascajo, se sacó cascajo por la noche, algo está pasando. O sea, la gente constantemente está reportando.
al centro INAH que algo raro o algo está ocurriendo. Y por otro lado también, pues nos hemos dado cuenta, gracias a la participación de la gente, que los materiales ya no son los de antes, que los adoquines ya no aguantan lo que aguantan, que los vehículos pesados, el camión de la basura, rompe muy rápido los adoquines. Y no es que estén mal colocados, es que el material ya no es de la misma calidad. Todos esos son factores que tenemos que conocer para saber cómo podemos enfrentar pues la evolución tanto de los materiales como de las políticas. Y en Querétaro todavía podemos presumir de una cierta interacción interdisciplinaria e interinstitucional que nos vuelve más fuertes sin querer decir que nos falta mucho por hacer. Y eso yo quisiera como transmitirlo en este foro, porque necesitamos que se sumen los estudiantes y toda la gente que forma parte de esto, entender qué es el patrimonio, cómo lo conservamos, cómo lo modernizamos también para poder seguir teniendo esta categoría de centro histórico más o menos a la altura de todos los derroteros que tenemos, desde el crecimiento urbano hasta el calentamiento global, que también es otro efecto que afecta los monumentos históricos. Entonces, creo que, pues, no sé si habría algunas de las preguntas que haya que contestar, que no las he visto, para ir cerrando, ¿no? Alejandro, si me apoyas con las preguntas, porque no las veo. Sí, como no, Rosy. Yo creo que a lo largo de la exposición, muy enriquecedora, por supuesto, de Marina, de Paula y de Manuel, se han ido dando respuesta a algunos de los comentarios que se han vertido aquí en el chat, ¿no? En relación, por ejemplo, a la participación de la sociedad, que es un punto donde se ha hecho énfasis, ¿no? La responsabilidad, la corresponsabilidad, la articulación, las sinergias, que me parece que han sido expresadas tanto por Marina, por Paula y por Manuel, en el sentido de que en la búsqueda de estos posibles caminos virtuosos hacia la conservación, pues creo que nos van quedando claras ciertas estrategias, ¿no? Y una de ellas, como lo han señalado, tendrá que ser la interinstitucionalidad, ¿no? La vinculación de los distintos ámbitos, ya no solamente de gobierno, sino también, como lo señalaba Paula, de distintas oficinas, ¿no? Relacionadas con el quehacer de la vida pública, de la vida social y sobre todo de la vida colectiva que envuelve a estos monumentos. Y por otro lado también nos va quedando clara, y me gusta mucho cómo hace énfasis todos nuestras invitadas y nuestro invitado, en el sentido que el patrimonio, especialmente aquel relacionado con la conservación de los monumentos, tendrá que tener un carácter interdisciplinario. Yo creo que ese me parece que es un gran incentivo, no solamente para desbordar las disciplinas en términos de la arquitectura, la historia del arte, la restauración, la antropología, la historia. Si se van dando cuenta, el patrimonio lo que está necesitando es de la labor de distintas miradas y obviamente desde la labor de distintas metodologías. Creo que ahí también van señalando otro de los elementos que veíamos en los comentarios, la importancia de poder establecer este diálogo, ¿no? Un diálogo sobre los significados, sobre la función, sobre la forma de gestión y sobre todo sobre la creación de horizontes comunes en materia de patrimonio. Tanto Marina como Manuel y como Paula han mencionado que una creación de horizonte común en términos del equilibrio entre desarrollar y conservar, o establecer procesos de salvaguarda y también de poder generar cierto tipo de políticas y acciones en materia de desarrollo económico, será en mucho parte de estos retos. Asimismo, y bueno, ya voy a hacer quizá un poquito más de una lectura puntual, algunos de los comentarios.
Creo que también sobresale el carácter vinculado hacia el proceso de restauración en el ámbito del interés de generar turismo. Creo que ahí es donde estamos viendo los puntos de tensión en el sentido de el restaurar para quién y el restaurar para qué. Creo que también tanto Marina como Paula han señalado y lo generaba también Manuel, de que no solamente tendríamos que pensar en esta capacidad de turistificación de los monumentos, sino que no debemos de perder de vista su capacidad pedagógica, su capacidad educativa, que al final de cuentas es parte de ir estableciendo un proceso de formas de articulación del turismo hacia un turismo ya no solamente de esparcimiento y de entretenimiento, hacia un turismo educado, vinculante hacia la conservación y la salvaguarda. Desde ahí creo que el camino común es que será parte de la suma de todos y de todas establecer otras formas, ya no solamente de uso del patrimonio como parte de la historia o como parte de un compendio de entretenimiento, sino también como parte de un compendio en el ámbito de la educación y, ¿por qué no?, cuando lo veíamos en términos de las restauraciones en el ámbito comunitario, organizativo y autogestivo. Me parece que también en estas experiencias de capacidad de virtuosidad, la suma de esfuerzos, la suma de procesos organizativos llevará hacia allá. Desde ahí que podemos, obviamente, y lo señalaba Lucero, lo señalaba Carolina, ya no solamente ubicar el destino del entretenimiento y de la restauración de los monumentos con fines turísticos, sino también de generar procesos vinculantes hacia tejidos sociales más consistentes y, como lo señalaba Marina, que puedan aguantar el paso del tiempo, porque también la salvaguarda ya no solamente del objeto por la institución o por el gobierno, pues obviamente será un proceso de conservación que tendrá una fecha de caducidad en términos de trienios o de sexenios, como lo hemos visto en varias ocasiones cuando vemos este tipo de procesos y de proyectos. También Guillermo mencionaba acerca de que, y me parece un muy buen apunte, de que el tema de la restauración de los monumentos pues también está regionalizado, ¿no? Él hablaba del centro norte y de cómo en el norte también cambian las cosas. Usualmente también pensamos desde el punto de vista más mesoamericanista, más centralista o más hacia el sur de nuestro país como una tendencia hacia la restauración y que también se va dejando como ya hacia el norte, pues prácticamente en la precariedad ya no solamente de formas o fondos en términos institucionales para apoyar este tipo de obras, sino que aquellas en las cuales se hace, pues estarán prácticamente destinadas con fines del entretenimiento turístico. Entonces, quizá para cerrar, Rosy, les invitamos a nuestros tres invitados, perdón, la redundancia, a que hagan un pequeño comentario de cierre para todos nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo en esta sesión en relación a este tema. Adelante, Paula, por favor. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, yo cerraría diciendo que sí, es un gran reto la conservación del patrimonio en nuestro mundo actual, pero con grandes fortalezas. Creo que todo tiene grandes fortalezas y tiene grandes dificultades también, pero creo que las grandes fortalezas siempre se logran, se logran reforzar y logran vencer a las dificultades con voluntad. Y yo creo que es algo que es muy importante que no perdamos de vista, la voluntad de generar vínculos para que la conservación del patrimonio sea de gran éxito en centros históricos, aún y con la complejidad que tienen las sociedades, aún y con la complejidad que nos dan las políticas culturales, los movimientos sociales, de todo lo que actualmente estamos viviendo, tiene manera de solucionarse
y si tenemos y sumamos voluntades en diferentes ámbitos, podemos lograr tener propuestas de conservación muy interesantes que puedan mantener nuestros centros históricos en cualquier parte de la República de la mejor manera posible. Y bueno, siempre con la apertura de que la sociedad es dinámica y que esta búsqueda de la conservación siempre va a tener que estar igual en movimiento, siempre buscando tratando de adecuar las necesidades sociales con una historia que está ahí y que también forma parte ya de una historia moderna y que se tiene que proyectar hacia un futuro también. Entonces, cerraría con esta parte de que si nosotros entendemos o tratamos de entender lo mejor posible la situación en la cual estamos a nivel social y entendemos también todo nuestro pasado, pues siempre vamos a tratar de buscar la manera de conjuntar, de solucionar algunas de las situaciones complicadas que se puedan presentar en la conservación del patrimonio, y lo lograremos con apoyo de diferentes áreas e instituciones. Muchísimas gracias, Paula. Adelante, Manuel, tu comentario de cierre. Gracias. Pues quizás nada más señalar que siempre se ha hablado de que hay un triángulo virtuoso, ¿no? Un triángulo favorable para la conservación del patrimonio. Es ese triángulo en donde es evidente y necesaria la participación de tres actores fundamentales, ¿no? Por un lado, el gobierno, las instancias gubernamentales. El segundo actor, que evidentemente es los especialistas, ¿no? La academia, ¿no? Como este foro que hoy estamos participando. Pero también el tercer actor sumamente relevante, pues es la sociedad organizada, ¿no? Es decir, la vinculación de estos tres elementos, de estos tres actores, puede llevarnos a un proceso de conservación, de monitoreo, de vigilancia, de protección al patrimonio de forma adecuada. Cada instancia tiene una función obviamente muy especial, pero a veces puede haber procesos que permitan ayudarse en esas acciones, ¿no? El gobierno, evidentemente, pues tiene la responsabilidad, o las instancias gubernamentales, como el INAH, por ejemplo, tienen la obligación de dictar medidas, procedimientos, técnicas, criterios para la conservación. Hay instancias gubernamentales que les toca aportar recursos para conservar, para restaurar, ¿no? Y esas son funciones, digamos, básicas, ¿no? Los especialistas evidentemente tendrán que ser sensibles a desarrollar proyectos metodológicos científicos para una adecuada intervención. Esa es una función que es ineludible, pero también deberán ser evaluadores, críticos, analíticos de lo que sucede, ¿no? Y de lo que se desarrolla en el contexto de un centro histórico, por ejemplo, ¿no? Y el tercer grupo es los actores denominados sociedad organizada, que son los grupos individuales, pero también puede ser un ciudadano solo, ¿no? Pueden ser grupos, pueden ser, insisto, mayordomías, grupos ya con antigüedad, ¿no? Y que deben de servir como un enlace, como una vinculación y sobre todo como hace ratito mencionaba Rosa Estela, ¿no? Como un ojo constante en la revisión de lo que sucede en el centro histórico para hacer denuncias, para hacer críticas y para llamar la atención de otros entes, de otros actores hacia un problema en particular, ¿no? Evidentemente, los tres tienen que participar y en algunos casos también pueden interactuar porque también hay que entender que no siempre, por ejemplo, la función de administración de recursos tiene que provenir del gobierno. También puede provenir de la sociedad organizada. Y esos hay muchísimos ejemplos muy ricos, muy interesantes en nuestro país, donde comunidades aportan, ahorran, se cooperan y hacen restauraciones de edificios muy importantes o hacen procesos de conservación, de mantenimiento de esos edificios, ¿no? También, evidentemente, los especialistas también tienen que ser receptivos a lo que un grupo organizado, un sacerdote, una mayordomía les pueda proponer. Entonces, deberán de incorporar algunas ideas, algunas preocupaciones a estas metodologías científicas de restaurar, ¿no? Para que tampoco sea
lo que a veces sucede, ¿no? Que hay un proyectista que desarrolla el proyecto allá en una ciudad alejada, en su oficina, encerrado en su escritorio, y nunca viene a conocer el lugar y nunca interactúa con la comunidad. Eso yo creo que también es un tema que también tenemos que participar. Y obviamente el gobierno, pues sin lugar a dudas, las instancias gubernamentales tenemos que ser receptivos a lo que la sociedad o los especialistas puedan implicar, puedan señalar, puedan recordarnos, ¿no? Y ahí es muy importante, ¿no? Porque constantemente podemos recibir quejas o incluso denuncias, ¿no? De acciones mal hechas, ¿no? Querétaro, por ejemplo, tiene una gran virtud, tiene una dirección de sitios y monumentos que se creó ya hace 20 años, más de 20 años, dentro del gobierno del estado, una oficina que se dedica a restaurar, ¿no? Eso no sucede en todos los estados, pero también tenemos que ser críticos, ¿no? Esa oficina, pues también hay que evaluarla, analizarla y exigirle para que sea ella la que nos ayude también en los procesos de conservación. Para eso, insisto, es importante que estas tres entes se vinculen. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Y le damos la palabra a Marina. Adelante. Bueno, yo aquí quiero manejar dos conceptos que me parecen súper importantes. O sea, creo que durante toda la reunión hemos hablado de conservación y de restauración, es decir, de acciones técnicas sobre la obra. Hay otro concepto que se llama preservar. Y preservar es cuidar, es prevenir, es hacer acciones para evitar en lo más posible el deterioro del patrimonio. Y para esto a mí me parece súper importante el asunto de la difusión. La verdad es que pues todos los proyectos en los que yo participé, bueno, ejemplo, Santa Rosa de Viterbo, son proyectos impresionantes, impresionantes. Si uno ve el antes, si uno ve el después, o si uno ve los procesos, es muy impresionante. Y a la gente le encanta ver eso. A la gente, al ver eso, entiende. Y como decía Paula, a lo mejor la gente no entiende por qué tiene que restaurar o conservar, pero esta difusión, el conocer estas acciones, le enriquece mucho a la gente. Ahorita, además, pues hay 1000 medios para difundir las acciones que se realizan. Y a mí me parece que hay digo, desde mi punto de vista, de fuera del INAH y de fuera de las instituciones, me parece que hay una gran carencia en difundir todo esto, porque eso, el hacerlo puede apoyar muchísimo en nuestras labores y sobre todo en la cuestión de preservar y de mantener, ¿no? Creo que con eso yo cerraría. Muchísimas gracias, Marina, y que este comentario de cierre tiene también que ver con los comentarios que hace Carolina Murguía en el chat. Adelante, Rosy, tus palabras de cierre. Pues muchas gracias. Creo que ha sido una sesión muy completa, muy desde muchas miradas, tanto de la experiencia como de la reflexión teórica que encierra esto, todo el tema de nuestros monumentos y nuestros centros históricos. Yo quisiera decirles que desde el Centro INAH Querétaro, pues tenemos el interés muy profundo de interactuar con la universidad, que es nuestra aliada número 1, no solo porque tenemos ahí a los chicos, los alumnos, sino también los maestros y la reflexión conjunta, y hemos hecho trabajos en las comunidades. Y por otro lado, a nivel de las instituciones, tenemos mesas de trabajo mensuales con todas las instituciones para monitorear lo que está pasando en los centros históricos y los proyectos de la definición de zonas de monumentos por cada municipio. Tenemos más o menos claro la declaratoria del Centro Histórico de Querétaro y San Juan del Río, pero solamente nos faltan otros 16 municipios. De modo tal que la tarea es titánica, es constante y es cambiante. En ese sentido, pues sí, me sumo a la autocrítica de la difusión y la
formación, ¿no? Los invito a que trabajemos en este sentido y que en esa medida nos vayamos comprometiendo para ir previniendo, como dice Marina, y conservando lo que hasta ahora tenemos. Y bueno, pues este es este foro es uno de los esfuerzos que nos da cuenta de este interés que tenemos por esto. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Alejandro, un gusto seguir compartiendo este seminario y nos vemos en la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Manuel, Paula, Marina. Gracias, Marina. Adiós. Gracias a ustedes. Saludos. Un Hasta abrazo. luego. Gracias. Gusto en verlos. Gracias a todos y todas. Gracias. Adiós, Marina. Chao. Adiós, Manuel. Adiós, Rosa.